Bien, estamos en contacto con el arquitecto Julio Devido. Arquitecto, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Independencia, bienvenido a Retrovisor. ¿Cómo está usted? Enrique, un gustazo de hablar con vos y bueno, dispuesto a poder comunicarme con tu gente, con tu audiencia, y por supuesto espero estar a la altura de las circunstancias para responder las preguntas que me hagas. Un abrazo y muchas gracias. Dadas la situación que está usted viviendo ya de libertad, afortunadamente, y con la tremenda experiencia que ha tenido, eh, ¿ha pensado en un libro? ¿Tenemos un libro en puerta sobre la experiencia como preso político? Digo, como un mensaje a la humanidad toda, ¿no? Porque es un flagelo el de la persecución a las personas por sus obras, ¿no? Enrique, la verdad es que no lo tengo todavía en agenda o en tiempo presente, porque es una etapa que más allá de mi excarcelación en el mes de- de marzo, no está terminado. El libro, el único libro que escribí en mi vida ha sido Néstor y Cristina Kirchner, Planificación y Federalismo en Acción, y lo hice junto con Federico Bernal, actualmente interventor del Energas, pero era sobre una etapa terminada, los 12 años de gestión, y bueno, ahí pude plantear todo. Así que no, seguramente con el tiempo lo charlaremos a lo mejor con Fernando Esteche, que estuvimos y compartimos mucho tiempo juntos, de hacer algo juntos. Pero lo mío es, yo soy dirigente político, lo mío es la política, es el debate, estar charlando contigo. No me considero un escritor. Eh, Creo que es- mi definición sería que soy un cuadro político y de hecho de serlo, estaría muy orgulloso de poder reivindicar ese perfil, ese rol. Yo no me puedo borrar de la cabeza, Julio, la carta del doctor Ramón Carrillo que él escribe a su familia desde Brasil. Tenemos que acostumbrarnos los argentinos a que los mayores y mejores ejecutores del desarrollo argentino en cualquier área terminen perseguidos y vilipendiados. Yo creo que en la Argentina hay una historia dramática y te diría sangrienta, que se inicia el 13 de diciembre de 1829 con el fusilamiento de Dorrego. También podemos analizar la extraña y misteriosa muerte de Moreno, por ejemplo, como un hecho anticipatorio. Luego el exilio de San Martín, el de Rosas, la prohibición de traer los cuerpos de ellos, vinieron mucho después de muertos a reposar en su patria, en la Argentina, por la que tanto hicieron. Y creo que hay un país que el mitrismo galvaniza todos los odios previos al momento en que él fue presidente y fundar el Diario de la Nación, y que creo que en el siglo XX tienen su mejor representación con la Revolución Libertadora, ¿no? Creo los bombardeos a Plaza de Mayo, las prohibiciones del general Perón, de nombrarlo siquiera a él o a Eva Perón ya muerta, creo los fusilamientos del general Valle, Cogorno, etcétera. Así que me parece que esto es parte de la misma historia y sigue la misma línea histórica, sin pretender compararnos con esos héroes, pero somos igualmente perseguidos por la furia de la antipatria, que le llamamos nosotros, por esta furia gorila, de odio y más odio, porque no hay otra ideología en ellos más que el odio, la concentración de poder en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que lamentablemente terminó de galvanizarse en la constitución neoliberal del 94, y donde está y podemos encontrar el secreto y la concentración de todos los males de la Argentina en su historia. Bueno, realmente
festejo y creo que todos festejamos esa posición suya de posicionarse, estoy redundando, ¿no? Como un cuadro político, que sin duda es absolutamente, ¿no? Eh, pero digo, ¿hasta cuándo? Porque esto no son cosas que sean de resolución interna, ¿no? Siempre está la presencia de la embajada. ¿Hasta cuándo el imperio va a seguir saboteando nuestro desarrollo para quedarse con nuestras riquezas? Eh, eh, ¿Visualiza usted un cambio geopolítico que opere en este sentido? ¿Y cuál sería nuestro papel si es que ese cambio geopolítico está sobreviniendo? Porque, digo, basta leer la carta de Juana Zurduy a la también coronela Manuela Sáenz, donde se queja de que el gobierno patrio del Perú, ¿no? Estaban todos los traidores mimetizados y faltaban muchos de los patriotas que se habían jugado la vida por la patria. Es decir, si ese cambio geopolítico llega, los representantes nuestros van a seguir siempre los mismos que nos entregaron al imperio norteamericano. Mira, esta historia también viene de lejos y sigue la misma línea histórica. Está bien el planteo que haces vos, digamos, esas actitudes de odio y de sed de sangre estaban inspiradas en la necesidad de las metrópolis coloniales de imponer un determinado orden económico en el país y en la región, en Latinoamérica. Está claro que en la muerte en el fusilamiento de Orrego está la mano atrás del Imperio Inglés, claramente, que esto continúa sin solución de continuidad de distintas formas durante fines del siglo XIX. Nuestra participación en la guerra del Paraguay no hace ni más ni menos que de ser absolutamente funcional y servil a los intereses del imperio, de destruir una potencia como era la República del Paraguay, presidida por Francisco Solano López, para poder llevar adelante una tarea de autodeterminación del pueblo paraguayo, de desarrollo de la industria local que iba a competir con ventajas, por cierto, a partir de las políticas aduaneras de la República del Paraguay en ese momento contra los intereses del imperio que estaban en pleno proceso de taylorismo, de desarrollo de su revolución industrial y necesitaban colocar sus mercancías en todo el mundo. Bueno, a fines de la década del 30 del siglo XIX, el brigadier general Juan Manuel de Rosas, que era el caudillo y líder de la Confederación Argentina, enfrenta a la flota anglo-francesa en la que quería declarar zonas, aguas internacionales que era lo mismo, la libre navegación del río Paraná, que en definitiva era lo que iba a impedir el desarrollo posterior de Paraguay. Luego el Tratado Roca-Runciman, en donde obviamente los ingleses avanzan en su esquema de negocio a través de la utilización y de la inversión en una red de transporte que solamente contribuía a la evacuación digamos, su seguridad alimentaria, al flujo de carne y granos hacia el imperio, al precio que ellos desearan pagar, porque además los frigoríficos eran de ellos y manejaban el Banco Central y el comercio exterior, que finalmente esa hegemonía del imperio inglés la rompe Perón con la revolución peronista, declarando la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización del Banco Central, de los transportes, de los servicios públicos, estaban todos en manos de ingleses. Pero en la posguerra viene Bretton Woods, luego viene el Consenso de Washington y la Argentina fue un alumno aplicado luego del derrocamiento de Perón y la Libertadora, si bien usa parte de la influencia que todavía tenía el imperio inglés en estas tierras, obviamente se alinea automáticamente a través de sus economistas como Alzo Garay, Raúl Prebisch, con Bretton Woods, que significa el endeudamiento, que significa obviamente la dominación. El endeudamiento es dominación, el endeudamiento es pérdida de autonomía, pérdida de soberanía,
y obviamente está contrario a las pautas que fija el peronismo como sus tres pilares básicos, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Obviamente, si adherimos a Bretton Woods y luego al Consenso de Washington, estamos alejándonos de esos tres parámetros. De hecho, la Constitución del 94 promulga y promueve valores totalmente distintos a los que promovía la Constitución del 49 en relación a la recuperación del comercio exterior, le daba carácter constitucional, la recuperación de las empresas de servicios públicos le daba carácter constitucional. Y además la renuncia al Estado vasallo, que seríamos nosotros, colonial, a planificar. Compramos el eslogan que plantean ellos, en donde la planificación solamente debe estar en manos del mercado. Y es mentira, si el país no planifica en forma independiente y soberana, planifica la metrópoli y eso consolida nuestra condición de colonia. Por eso la desaparición con el gobierno de Macri del Ministerio de Planificación, que todavía continúa, habla claramente de la voluntad de los que nos gobiernan de seguir siendo vasallos de otro imperio, ¿no? Aquí mi compañero Carlos César Navarro le quiere hacer algunas preguntas también, compañero Julio De Vido. Desde mi particular punto de vista, creo que uno de los problemas graves que tiene Argentina no solamente es la falta de federalización en un sentido político, sino infraestructural. ¿Cómo podría, qué medidas o qué visión necesitaría implementarse para poder desarrollar economías regionales y para poder desarrollar radicación de personas que habiten los grandes núcleos urbanos en esos desarrollos regionales, de alguna manera favorecer la dispersión de la población de los grandes núcleos urbanos, que para mí es una problemática en sí mismo? Yo creo que la cuestión es al revés. No es favorecer la dispersión, sino consolidar el poblamiento de las poblaciones nativas y originarias por un lado, pero también de las distintas corrientes migratorias que habitaron toda la Argentina. Para eso es necesario generar proyectos de desarrollo estratégico territorial. Hay que atender al territorio. Y atender al territorio significa tener un plan. Nosotros, a fin de nuestro mandato, dejamos el plan de desarrollo estratégico territorial, que es la tercera versión de un mismo trabajo, que se fue actualizando, se fue mejorando, se fue estructurando durante el curso de los 12 años del gobierno de Kirchner. El primero de Néstor y Cristina Kirchner. El primero aparece en el 2007 y el último en el 2015. Ese programa está en las redes, está intacto y la verdad que obviamente nadie, ni el gobierno de Macri ni el actual gobierno le da ni 5 de pelota, no está siendo atendido porque obviamente no hay desarrollo, no hay una voluntad de planificar, de llevar adelante un proceso de planificación física que en este caso atendiera a los objetivos que usted se plantea, de consolidar los distintos centros urbanos del interior y después generar a lo mejor flujos migratorios internos. Luego, la infraestructura deberá acompañar esa situación, pero no es primero el tren y después la gente. Es el proyecto con la gente adentro y después viene el tren, viene la ruta, viene el internet, viene la fibra óptica y demás. Este sería el orden prelatorio, pero inicialmente tenemos que tener un plan de desarrollo estratégico y la verdad que los únicos gobiernos que mostraron, te diría en el siglo XX, lo que va el del XXI, sacando obviamente el de Perón, voluntad de planificar, fueron los de Néstor y Cristina. Los únicos antecedentes que hay son el primer plan quinquenal de Perón, el segundo plan quinquenal que quedó inconcluso. Y te diría que en parte la primera versión del Plan de Desarrollo Estratégico Territorial contiene todavía las conquistas que preveía o los objetivos que preveía el segundo plan quinquenal. Y luego, obviamente, el plan de desarrollo estratégico territorial, el plan energético nacional que se anunció en mayo del 2011,
son hitos muy importantes que deberían estar vigentes, pero no lo están porque la Argentina no planifica y se planifican en las metrópolis en relación a esto. Y las metrópolis, centralmente Estados Unidos, castiga ahora fuertemente a quienes nos oponemos a que se planifique en el exterior con la fake news y por supuesto con la herramienta fundamental que es el lawfare para encarcelarnos y para perseguir y proscribir cualquier persona o dirigente que intente impulsar una planificación autónoma o políticas como la que decís vos. El espíritu, una última cosa para terminar de aclarar, la cuestión federal anida en el espíritu de la gente. Vos en cualquier lugar vas como dirigente, haces un discurso y hablas de la bandera, de lo que fuera, la gente lo apoya, de sus derechos, pero cuando vos hablas del tema federal, prende un entusiasmo diferente, es como una suerte, como dicen los chicos ahora, de vibra distinta. Y yo te diría que el federalismo está en el espíritu de la patria, o te diría que el espíritu de la patria, el eje, el nervio del espíritu de la patria, sin ninguna duda, es el federalismo. Bueno, rescatando su respuesta a mi pregunta anterior, digamos que esto de que el Estado no debe planificar y no debe intervenir está revolcado en el lodo por ellos mismos, ¿no? Basta ver cómo en las últimas décadas los estados se la han pasado rescatando bancos que han hecho desfalcos, y le han transferido los costos de esos desfalcos al pueblo, que es el que termina pagando. Inclusive en este momento la Reserva Federal le está emitiendo impresionantes cantidades de millones de dólares para tratar de sostener con piolines una economía que se desbarranca. ¿Cómo ve esta respuesta contradictoria del financismo? Ya no es capitalismo, ¿no? A los preceptos que dice preservar. Mirá, nosotros, la financiarización de la economía arranca previo, digamos, es el origen de la gran crisis financiera internacional que el presidente Obama resuelve rescatando, poniendo más de 600 mil millones de dólares en la banca estadounidense para que ésta no quiebre y de alguna manera repotencia el fenómeno. Vos te acordás que el problema de Lehman Brothers surge sobre una serie de hipotecas que habían sido dadas, de propiedades que luego perdían valor, en donde quienes pagaban las cuotas no reunían los recursos necesarios por otro tipo de crisis, por la concentración de la riqueza, por otro tipo de crisis que generó, por eso se la llamó la crisis de las hipotecas. Al superarse esa crisis se va a un estadio superior, en donde cada vez la cantidad de circulante que hay en el mundo es enormemente superior a la capacidad de trabajo de la masa laboral o de la masa económicamente activa. Entonces eso produce y genera un proceso de desvalorización del trabajo humano y genera una mayor concentración de la riqueza. Por eso nuestra Constitución del 49 era muy sabia al respecto, al establecer al capitalismo parámetros morales y éticos en su artículo 38, donde habla de derecho a la retribución justa del trabajador, diciendo de que, dice así, siendo la renta y el interés del capital producto exclusivo del trabajo humano, entonces el trabajador tenía derecho a una retribución justa, económica y moralmente justa. Eso obviamente se ha perdido, eso, digamos, el esquema de que la masa de circulante en el mundial de las monedas de referencia son fundamentalmente el dólar y tal vez el euro en cierta medida también, y ahora China con la moneda electrónica, con el yuan electrónico, va a traer las bitcoin y demás,
va a traer seguramente a futuro una crisis enorme, muy superior a la de Lehman Brothers y que seguramente nos llevará a una quiebra mundial de la economía para volver a los valores primigenios. Es decir, no puede haber, digamos, ningún capitalismo fundado con una masa de circulante y de recursos en moneda fungible superior a la capacidad o a la potencia que tenga una sociedad para crear riquezas en términos de su esfuerzo personal. Por eso digo, me parece que estamos ante una crisis moral. No quiero hablar de un proceso de fin de la civilización, como lo hagan algunos, me parece demasiado ampuloso, pero estamos a las puertas porque evidentemente no se ve una reducción de la voracidad de renta de quienes apuestan a esta financiarización de la economía, de que ponen 10 pesos en una determinada cuenta y eso le genera un determinado interés que de ninguna manera está avalado ni por las riquezas que están en el Banco Central ni por la potencialidad que tiene el país en términos de crear riqueza y de la capacidad de mano de obra, digamos, de la mano de obra económicamente activa. Así que yo creo que pasa por ahí, no soy adivino, no me gusta pronosticar, pero creo que estamos en los prolegómenos de una crisis moral que va a redundar en una quiebra de ese sistema económico y bueno, y seguramente veremos a futuro si esto, digamos, si el sentido del progreso de los pueblos se da en la dirección que quienes pertenecemos a movimientos nacionales y populares creemos es como correcta, seguramente va a redundar en una mejor redistribución de la riqueza, una mayor equidad y de igualdad de oportunidades. ¿Cómo ve usted o cómo se imagina el desarrollo de políticas, valga la redundancia, de inversión más desarrollo en la producción industrial argentina para mejorar nuestras posibilidades de intercambio dentro de los nuevos mercados que la multipolaridad va a ofrecer? Primero, no creo que vaya a haber ninguna multipolaridad. Me da la sensación que los poderes hegemónicos mundiales van a pelear por todos los medios para no perder su hegemonía. La pelea va a ser larga si queremos dar esa batalla. Mi opinión concreta es que estoy muy cerca de lo que planteaba el doctor Aldo Ferrer con el tema de vivir con lo nuestro. Me da la sensación que tenemos que hacer un desarrollo y un trabajo muy firme en relación a la inversión del Estado en el desarrollo industrial del país, como en su momento lo hizo el general Perón con el desarrollo de la industria naval, con el desarrollo de la minería del carbón en Río Turbio, con el desarrollo de las grandes usinas térmicas argentinas. No la hicieron los ingleses, los ingleses hicieron grandes usinas térmicas al lado de las grandes ciudades donde eran rentables. El resto del país andaba con unos motores que todavía, yo cuando fui ministro de Economía en Santa Cruz, tuve que atender a algunos de esos motores en los pueblos que estaban más alejados, que daban pena. O sea, y el Sistema Nacional Interconectado fue pensado, diseñado por los planes quinquenales de Perón, después fue ejecutado en la historia porque a Perón lo voltearon. O sea, la siderurgia, todo lo que es propiedad hoy de Techín, en la zona, tanto la fábrica de chapa como la de tubo, como Tenaris, en San Nicolás y en Campana, fueron todas iniciadas por el general Perón. Y la inversión de Techín, en definitiva, también la trajo Perón con los abuelos del rock actual, que no, evidentemente tenían un espíritu emprendedor y tenían domicilio en la Argentina y no en Luxemburgo como Pablo Roca. Así que el protagonismo en el desarrollo definitivo o consolidar lo que existe en petroquímica, en industria pesada, en industria farmacéutica, esto lo va a tener que dar el Estado. Acá, sentándonos con esos 5 idiotas que dicen representar a los empresarios argentinos, no vamos a avanzar en ningún sentido. Y que hablan hoy con uno, mañana con otro, y que creen que la vida es comer un bife. Y la vida es proyectar y es tener iniciativa
y voluntad de llevar adelante los proyectos. Por eso con Néstor y Cristina hicimos satélite, estábamos haciendo un vector para poder ponerlos en órbita, hicimos centrales nucleares, desarrollamos y exportamos equipos, reactores nucleares a Australia, es decir, evidentemente, y ganamos una licitación en Holanda, que después no, por los intereses de la Unión Europea se nos voltó para hacer un reactor nuclear. Evidentemente tenemos que poner a la Argentina a la vanguardia y el Estado tiene que ser el gran desarrollador de estas historias. Si hay capital privado que se quiera asociar, que quiera ser parte, pero poniéndola, no poniendo cara de emprendedor y queriendo sacar los primeros dividendos y ponerla en la bicicleta financiera. Eso no nos sirve, necesitamos gente que reinvierta. Y tenemos que trabajar mucho en la industria de la siderurgia, en el aluminio. Hay una empresa, en el caso del aluminio Alvar, habrá que hablar con Madalena Quintanilla a ver cuáles son sus planes y si el plan de él es no crecer más, el Estado tendrá que ir por más. Me da la sensación que ese es el camino y no otro. Y ese es el camino que había elegido Néstor y que luego continuó Cristina. Y lamentablemente después algunos errores ya sobre el final, como la elección de Galucho para YPF, algunos errores que fueron, que después los pagamos digamos, con resultados que no fueron los esperados, porque nos dolarizó el precio del gas en Boca de Pozo, fue uno de los adalides de eso, junto con otras empresas petroleras, que fue algo por lo que Néstor Kirchner peleó durante 4 años de que nunca se fuera a dolarizar los insumos que se consumen en el país. Así que por ahí va mi respuesta, amigo. Para los que nos están sintonizando en este momento, estamos hablando con el arquitecto Julio De Vido, el hombre responsable de la mayor obra de planificación estratégica nacional. Y este jueves pasado nos enteramos que Argentina está por lanzar otro satélite y ahí no nos podemos olvidar que está la mano de Julio De Vido, que hoy, a pesar de estar marginado del gobierno con el que creíamos que volvíamos, allí está vigente y a pesar de todo el resultado de su compleja obra. ¿Qué le produjo esta noticia, Julio, ya como hombre del escenario político nacional? No, la verdad que me alegró porque significa de que evidentemente hemos sembrado. Y ¿quién pensaba que la Argentina en el año 2001 o 2003, cuando asumimos, es decir, teníamos estábamos por perder la órbita 81, que estaba explotada por la empresa Nahuelsat, que nos dijo que no le interesaba seguir operando en la Argentina, justamente porque no le dolarizábamos las tarifas, y le dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y nos entregaron la llave y se fueron, ¿no? Por lo menos no hicieron juicio. Y pudimos recuperar los servicios y la planta que esa empresa tenía en Escobar, y ahí fundamos ARSAT. 2006 fue un año muy importante porque ahí se salieron 2 leyes centrales: la continuidad del plan nuclear, que significaba poder construir Atucha, que estaba en depósito, digamos, la central despiezada, y el plan y la creación de ARSAT. Eso fue muy importante. El año anterior se había creado ENARSA, que también fue fundamental para tener una empresa testigo, al estilo de lo que se pretendía hacer ahora con Vicentín. Y bueno, cuando uno arranca estas patriadas, por llamarlo de alguna manera, o estos objetivos que son ambiciosos, y siempre pasa que la persona inquieta ve que si alguien avanzó en un sentido, con un determinado tópico, una determinada temática, después hay voluntad de seguir o de hacer proyectos similares o de superar esos proyectos. Vi que el proyecto, creo que estaba en cabeza de alguna universidad, pero no recuerdo ahora exactamente, no me recuerdo el título del diálogo. Sí lo vi, me llamó la atención y pensé lo que te acabo de decir. Bueno, hemos sembrado, hemos marcado camino y hay quien lo sigue. Y son dignos de todo apoyo y de reconocimiento.
en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, no solamente por la pandemia, sino también por la catastrófica situación económica y el endeudamiento que dejó al país el presidente Macri, ¿no? Así que bueno, me dio una gran alegría y creo que en las universidades argentinas está el futuro de la ciencia aplicada, trabajando como controller, como haciendo control de gestión del Estado en todos estos proyectos. Por ejemplo, la Universidad de La Plata fue la que nos siguió todo el proyecto de las represas del sur. La Universidad de La Plata fue la que siguió el proyecto del vector tronador. Y bueno, y justamente gran parte de las causas judiciales que me hicieron, y estuve preso 2 años y 4 meses por un convenio firmado con la Universidad Tecnológica Nacional. O sea, cuando el macrismo firmó con todas las consultoras amigas de ellos, contratos directos y demás, no hay una sola denuncia contra ellos. Pero bueno, seguramente también vendrá la justicia y el día que haya una justicia genuina en la Argentina, todos estos proyectos van a tener un futuro diferente. A nivel de la geopolítica, ¿usted cómo ve el futuro, compañero? ¿Como un camino hacia realmente un mundo multipolar o ve un camino de enfrentamiento inexorable y de una colimación de las polaridades preexistentes? Mirá, es muy difícil en estos tiempos hablar de estas cuestiones, ¿no? Es decir, creo que la salida de Inglaterra del Brexit marca un punto de inflexión en la Comunidad Europea. Me da la sensación que va a haber un proyecto prácticamente de fusión económico entre Inglaterra y Estados Unidos. Claramente van a trabajar, como siempre han trabajado políticamente juntos, pero económicamente juntos. Son dos potencias muy importantes, por no hay que olvidarse que el centro financiero del mundo, contrario censo de lo que todos piensan, no está en Nueva York, sino en Londres, donde se fijan los valores de referencia de gran parte de los insumos que constituyen los valores de resguardo de las monedas de los países. Me refiero al oro, me refiero a los distintos metales preciosos, y grandes empresas operan allí en la Bolsa de Londres y demás. Creo que la Unión Europea, Rusia y China van hacia también a una suerte de espacio común, el, el espacio vital del que hablaba tristemente la ideología nazi. Está repensado y rediseñado con un esquema de sentido colectivo y sin criterios de visión racista, pero están viendo tienen un espacio enorme y están viendo la idea de ponerlo en valor desde todo punto de vista estratégico, militar, y también desde el punto de vista económico. Yo siempre he tratado muchas veces con el equipo del presidente Putin y con el presidente Putin he participado también en alguna reunión y él tiene una visión muy clara de eso, es decir, no, él de ninguna manera busca generar un proceso de hegemonía, sino de integración de Rusia al mundo. Y obviamente la economía china está en fuerte disputa con Estados Unidos y va a continuar. Hay una disputa, una competencia de poder, tanto político como económico, y creo que vamos a esos grandes bloques, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, por un lado, y todo lo que es el Commonwealth, y por otro lado, el gran espacio euroasiático. Ahí va a haber, y ahí sí se van planteando unidades de logística muy importantes, como el ferrocarril que une Pekín con Moscú, y obviamente y seguramente se van a reforzar los lazos ferroviarios entre Rusia y Europa, que ya existen y son muchísimos. O sea, la ruta de la seda, en términos, también se va a materializar en términos ferroviarios
y de hecho fíjate vos que gran parte de la explosión que hubo en Italia del coronavirus fue producto del enorme intercambio comercial que tiene Italia con China, fundamentalmente en la fase textil y en lo que hace todo al diseño de ropa, de moda y demás. Los chinos son grandes consumidores del diseño occidental, tanto en autos como en vestimenta, como en calzado, y bueno, eso va a generar un bloque económico enorme. Latinoamérica, lamentablemente, sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos. Soy muy pesimista. Eh, no veo en este momento en la región ningún, ningún gobierno que pueda ser exitoso en el marco de expresarse en forma autónoma o independiente. Venezuela está pagando grandemente los costos en ese sentido. Eh, los que hablan del gobierno de Maduro como un gobierno malísimo, yo sé que el gobierno de Maduro está en grandes dificultades por el bloqueo que lo somete Estados Unidos fundamentalmente, pero cuando vemos lo que pasa en Brasil, en Bolivia, que es un desastre, Lenín Moreno en Ecuador, Piñera en un proceso de decadencia de la derecha chilena tremendo, pero nos cuesta encontrar dirigentes del nivel de Lula o de Cristina que puedan amalgamarse y generar una fuerza que construya poder político para cambiar los horizontes y los destinos de la región. Lo veo a López Obrador también con graves dificultades. Dentro de poco van a estar hablando de López Obrador como están hablando hoy de Maduro. Porque se le presenta, si la voluntad de cambio en una sociedad totalmente conservadora como la mexicana y ultradependiente de los Estados Unidos, le va a generar enormes dificultades de gobierno y se va a encontrar con grandes limitaciones para poder llevar adelante la política que él propugnó durante tanto tiempo. O sea que si había alguna esperanza en López Obrador, yo ya no veo tanta posibilidad de resurgimiento. Y te reitero, Lula, Cristina, Mujica, tal vez, Evo, los veo en un esquema de enorme debilidad muy grande. Este, Así que, si me preguntás, tal vez es donde más dudas tengo y donde más pesimista soy en la región en que habito y me la veo hoy condenada por falta de construcción de poder popular, por aniquilamiento de sus liderazgos, este, a un, este, a un futuro muy incierto, cuando el resto del mundo tiene un esquema de fusión y de trabajo y de sinergia eh, que sí estoy viendo, ¿no? No creo que eh, eh, creo que hay que ser muy claro en las definiciones respecto a la política exterior desde el gobierno argentino. La multipolaridad, eh, digamos, es una salida, pero hay que hacerla con mucha seriedad y con mucha precisión y mucho rigor, porque yo lo que hoy veo es una enorme presencia diplomática argentina en Estados Unidos y bueno, en Venezuela no tenemos embajador. Es decir, no te guste más o menos el gobierno de Maduro, es un gobierno de la región, es la única potencia latinoamericana que tiene recursos energéticos en costo de extracción económicamente posibles. Bueno, me fui de tiempo, pero bueno, la pregunta era muy ambiciosa. Dentro de la experiencia de gestión y la experiencia de militante enorme que usted tiene, ¿qué infraestructura vería como indispensable continuar su desarrollo en un grado de importancia, ¿no? Como para decir, bueno, primero habría que ir por este lado para impulsar el desarrollo del país en forma integral? Mirá, vuelvo a ponerte el ejemplo, no quiero ser tan extenso en la respuesta. Veo que yo desarrollé desde mi gestión el Plan de Desarrollo Estratégico Territorial y ahí están explicadas. Yo creo que los ejes tienen que basarse en las posibilidades de cada región y tienen que ser del interior hacia el puerto. Las obras de infraestructura tienen que ser
las venas y las arterias por donde circule la voluntad política y fundamentalmente los objetivos de cada una de las regiones del país. Eso nosotros no es verso, lo hicimos, lo escribimos y hasta ahora nadie lo refuta ni lo discute, porque sencillamente lo que veo es que dejan todo librado a la planificación del mercado y descreen de la planificación territorial, de la planificación física. Solamente planifican su territorio los países independientes. Los que son colonia miran para el costado y creen que las cosas van a surgir porque sí. Y esto no es así. Arquitecto, ¿y cómo está planificando este hombre del escenario político nacional su futuro político? Mirá, muy subalternizado a los tremendos momentos que vive el país, ¿no? En su momento, yo por ahí, por enero y febrero, planteaba mi voluntad de, de ser candidato el año que viene, pero obviamente todo esto está en stand-by, producto de los graves momentos que vivimos, con una derecha movilizada, al borde de la desobediencia civil, con muchísimo poder económico y te diría de movilización. Así que en principio seguir trabajando y charlando con los compañeros, mostrar mi voluntad de debatir, no de amontonarnos, sino de debatir para generar un proceso de unidad importante. Y por otro lado, tratar e intentar de impulsar claramente un proceso digamos, de democracia interna dentro del justicialismo, que le devuelva un rol y un papel que hoy lo tiene mudo. O sea, el peronismo hoy no tiene todos sus cuerpos orgánicos. Una cosa es apoyar al presidente y otra cosa es tener los cuerpos orgánicos paralizados. Creo que la peor falta de ayuda que uno le puede dar al presidente es no tener debate interno y no generar liderazgos que nos permitan, a partir de una disputa democrática, consolidar una mayoría significativa para combatir a esta suerte de movilización y de presencia cuasi fascista de la derecha en las calles, ¿no? Ahora hablan del 9 de julio una marcha, desobedeciendo la cuarentena, enfrentando a decisiones judiciales que ahora no impulsan ellos o aparentemente no impulsan ellos. Bueno, estamos en momentos difíciles. De la política no me voy a ir, voy a seguir trabajando, voy a luchar para que mi partido realmente tenga un proceso democrático y de unidad interna a partir de la disputa de ideas y que todos después apoyemos y sigamos a quien legítimamente gane en el marco del debate y la disputa democrática como corresponde. El peronismo tiene que reaparecer, debe ser, se habla de un gobierno de coalición y debe tener un protagonismo que yo hoy no le veo, sobre todo cuando el propio presidente manifiesta tener una visión más socialdemócrata del mundo, que no es nuestra visión, claramente. Arquitecto Julio De Vido, yo le agradezco en el alma esta entrevista tan esclarecedora donde escarbamos en el pasado, presente y futuro del proyecto nacional, ¿no? ¿Le quedó algo en el tintero? ¿Qué le falta decir a Julio De Vido? ¿Qué tiene ganas de decir Julio De Vido que hasta ahora no dijo? Mirá, no, un gran saludo a todos los compañeros. Creo que la nota fue muy exhaustiva y creo que tenemos que tener confianza en nuestra propia fuerza, construir poder popular para poder respaldar las políticas populares y de defensa de los derechos del pueblo que están tan conculcados, y tenemos que avanzar claramente en un proceso de reforma constitucional. Aunque la veamos lejos, tenemos que todos los días estar diciendo que nuestra Constitución no puede ser neoliberal como la del 94, que atenta fuertemente contra el sentimiento federal que anida en el pueblo argentino, y que el Estado no puede de ninguna manera renunciar a la planificación. Que más allá de que se pueda valorar o no mi etapa y paso por el Ministerio de Planificación, la planificación no puede ser abandonada y el Estado no puede renunciar
a planificar la economía ni a planificar la inversión pública, y que tiene que ser un Estado que esté fuertemente decidido a llevar la iniciativa en el proceso de inversiones que, como decían ustedes, necesita el país. Les mando un abrazo enorme a vos y a tu compañero Enrique y a todos los oyentes de tu programa. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Arquitecto Julio Devido, muchísimas gracias por la entrevista, un gran abrazo y un beso a su compañera maravillosa que tiene Lali. Le agradecemos con mi compañero Carlos César Navarro enormemente la entrevista.